cosas. Si alguno está enfermo, Señor, yo te pido que tú estés obrando, trayendo fortaleza y sanidad, Señor. Si alguno viene decaído en su ánimo, Señor, que su fe sea fortalecida, Señor, al escuchar tu palabra, que no desmayen, sino al contrario, Señor, ponga, Señor, como veíamos el domingo, ese corazón que se nos constriña por tu amor, por lo que has hecho por nosotros. Que surge en nosotros esa pasión, Señor. Si alguno de mis hermanos viene con alguna preocupación, tú eres nuestra paz, Señor. Provee lo necesario, los recursos suficientes, Señor, para suplir las necesidades, que no estemos afanados. Danos de tu paz, Señor. Como dice este salmo, Señor, que tú seas, Señor, quien nos visites, que nos riegue, Señor, como esa tierra que pide agua, Señor, que así también tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, como esa lluvia que nos llene, que como dice tu palabra, visitas la tierra, la riegas, Señor, en gran manera la enriqueces, que así podamos ser enriquecidos en esta tarde con tu presencia. Espíritu Santo, llena este lugar, llena cada vida de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta tarde. También a los que nos ven por internet, también les doy la bienvenida y vamos a cantar unas alabanzas. Amén. Esta alabanza se llama Poderoso es el Señor. Vamos a cantar. Te llamaré, mi gran Señor, en todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré, te llamará el gran yo soy. Entre los pueblos y yo moraré en tu habitación, yo te exaltaré. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es Él. Una vez más, dile: yo te llamaré mi Señor, te llamaré mi gran Señor. En todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré, te llamará el gran Jesús. Entre los pueblos y yo moraré en tu habitación, yo te exaltaré. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es Él. Una vez más, dile: poderoso. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es Él.
Señor, te alabamos a ti porque tú eres, Señor, poderoso. Tú eres, como dice esta alabanza, nuestro Salvador en todo tiempo. No podemos recurrir a nadie más, Señor, sino solamente a ti, al que es nuestro refugio, al gran yo soy, al poderoso, aquel que estuvo para Moisés, para salvarlo, Señor, de Egipto, de la esclavitud, para liberar al pueblo. Es el mismo Dios que dijo que yo soy, el que está con nosotros como poderoso en nuestras vidas, Señor, que podamos siempre recurrir y saber, Señor, que nosotros, Señor, no tenemos otro lugar a donde ir, sino que solamente a ti, que eres nuestro refugio, nuestro Salvador, nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Una vez más dile por qué. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Alábalo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor.
Te alabamos a ti, Señor. Tenemos razones para alabarte. Tenemos razones para agradecerte, Señor, porque has sido bueno, porque eres nuestra roca y nuestra fortaleza, Señor. Solo en tu presencia lo puedo ver, Señor. La grandeza de tu amor. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti. Y al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor. Y al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor. Te adoraré. Te adoraré, Señor. Te adoraré. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, la grandeza de tu amor. Deja que Él te muestre su amor. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti. Y al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor. Y al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor. Te adoraré. Te adoraré, Señor. Te adoraré. Te adoramos a ti, Señor, porque como dice esta alabanza, cuando estamos delante de ti podemos ver cuál amor nos has dado, Señor. Cuál amor nos has dado, Padre, para que seamos llamados tus hijos, aunque somos pequeños, así como Pablo decía, el más pequeño, el que ni es digno de ser llamado, pero así nos amaste, así nos mostraste tu amor. Por eso, como dice esta alabanza, no tenemos otro propósito más en ti, sino el de alabarte, el de adorarte, Señor. Por eso dice esta alabanza, te adoraré, Señor, porque tú me has llamado. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor, y alabarte. Alabarte, Señor, como dice esta alabanza, con el corazón. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque no nos has dejado, Señor. Que sea siempre este gozo, Señor. Que siempre sea, Señor, nuestra alabanza para ti. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Vamos a cantar esta alabanza más que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Porque Él nos ha escuchado, le hemos alabado y Él también quiere ministrarnos. Él también quiere que tú sepas que Él está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te podemos sentir, Señor. Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te alabamos, Señor, podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Siento tu gozo, siento tu paz, Señor. Gracias porque estás en este lugar. Gracias por escucharnos. Gracias porque podemos ver, Señor, que no estamos lejos de ti, sino que estamos cerca cuando te buscamos, Señor. Que tú te manifiestas a aquellos que se acercan. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. El Señor está en este lugar como lo ha prometido. Así que dale gracias a Dios. Amén. Vamos a cantar también estas alabanzas. Vamos a cantar esta alabanza que nos habla acerca del gozo que hay en el Señor. Amén. Usted conoce la historia de David, que dice que él no le importaba, ¿verdad?, avergonzarse a él mismo mientras estuviera cumpliendo el propósito de Dios. Alabado. Así que es esta alabanza que David danzaba porque era conforme al corazón de Jehová. Amén. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David danzaba conforme al corazón de Jehová. Porque David danzaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león,
salvación, y el pueblo se regocijaba, porque David danzaba, conforme al corazón de Jehová, porque David danzaba, conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Porque David danzaba, conforme al corazón de Jehová. Porque David danzaba, conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor frente a mis adversarios. Por tanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Gloria a Dios. El Señor es santo, dice que no hay nadie como Él. Por eso podemos decirle, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el principio y el fin. Fuera de Él no hay nada. Y todo lo que vemos, lo que hacemos ha sido, dice su palabra, creado por Él y para Él. Tú estás en este lugar porque el Señor te formó a ti. Y dice que todo lo que Él ha hecho ha sido por Él y para Él. Tú eres para Él, tu propósito se encuentra en el Señor. Amén. Por eso dice esta alabanza, tú eres el alfa y el omega. Ven, Aarón. Aarón, ven. Ven a cantar, ven. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alfa y el omega. Principio y fin. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alfa y el omega. Principio y fin. Te cantaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te proclamaré, te alabaré en las naciones. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alfa y el omega. Principio y fin.
Tú eres el alfa y el omega, tú eres el alfa y el omega, tú eres el alfa y el omega, principio y fin. Te alabaré, te exaltaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Una vez más, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te adoramos a ti, Señor, porque tú eres fuerte y poderoso, Señor. Como decíamos hace un momento, todo ha sido hecho por ti, para ti. Nosotros, Señor, también queremos que nuestro principio, nuestro fin esté en ti, Señor. Tú nos has dado un nuevo comienzo, tú nos has dado una nueva oportunidad a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú nos has llamado, como leíamos al principio en el Salmo, Señor. Bienaventurado es el que tú atraes a ti para que sea lleno en tu casa, para que sea saciado de lo bueno que tú tienes. Que esta oportunidad a la cual nos has llamado, que sea, Señor, una oportunidad donde seas tú nuestro principio, como dice esta alabanza que acabamos de cantar, que tú seas nuestra alfa, nuestro principio y nuestro fin, Señor. Que tú seas nuestra alfa y omega. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque nos das este nuevo comienzo y que todos nuestros días puedan estar en ti, Señor. Que no busquemos otro fin, sino busquemos estar contigo, Señor. Gracias por esa oportunidad de estar aquí, que tu presencia sea la que llene cada corazón, Señor. Que seas tú, Señor, quien ponga corazones dispuestos en nosotros para escuchar tu palabra, para escuchar tu llamado, Señor. Aún, Señor, para tener este deseo de orar por otros que aún no te conocen, que tal vez están equivocados en muchas religiones, así como hemos estado estudiando, Señor, durante este curso, Señor. Muchas religiones, Señor, que pueden parecer la verdad, pero que no llevan al Padre, que no llevan a aquel que es el alfa y el omega. Gracias porque tú estás aquí, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos vas a enseñar que seamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están aquí. Sean todos bienvenidos. David, cierra la puerta, por favor. No se va a salir tu mano. Hermanos, les doy la bienvenida y también les agradezco el que estén aquí acompañándonos. Es una bendición estar aquí y pues reunirnos todos juntos. Yo me siento con gozo, me siento con ánimo de saber que no somos los únicos que el Señor ha llamado. Como decíamos hace un momento, el Señor, ¿verdad?, nos ha llamado a muchos y somos los que estamos aquí, los bienaventurados que el Señor nos ha atraído para alabarle, para buscarle. Pero también allá afuera hay muchas personas que no conocen, ¿verdad?, de Dios, y hemos estado viendo en nuestro libro de la Biblia contra las religiones y vemos hasta que en su portada dice Biblia vs religiones, ¿verdad? Y no es que nosotros vayamos, ¿verdad?, en contra de todo eso, sino que la Biblia va en contra de muchas cosas que son mentiras, que el diablo ha permitido que para confundir a las personas, o las mismas personas han buscado una idea y no es, ¿verdad?, una realidad, sino solamente un espejismo. Ustedes han visto, ¿verdad?, que se hablan de los espejismos en lugares donde el calor es, en los desiertos más que nada, donde es tanto el calor, es tanto lo que hay que buscan algo
en su mente, ¿verdad? Ya es una respuesta, pero no es la realidad. Y así también nosotros en este mundo en el que estamos, para dar respuesta a de dónde venimos, para dar respuesta a qué hacemos aquí, para dar respuesta a la tristeza, para dar respuesta a la vida del hombre, ¿qué es lo que pasa? Las personas comienzan a ver en ese desierto donde no ven la respuesta muchos espejismos, pero el Señor no nos deja. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Qué pasó? Estaban en esclavitud. ¿Y cómo Dios se acordó de ellos? Porque clamaron. Y así Dios también ve la necesidad del hombre y nos da su palabra. Por eso en este libro que tú ves, a ver, pásame. ¿Se lo pasa? Aquí. No, ahí No sé. ¿Es eso? Gracias. ¿Verdad? Me confundí aquí de palera. Pero aquí en este libro dice aquí Biblia contra religiones, sectas y herejías. El Señor, ¿verdad?, nos da su palabra para que nosotros busquemos la verdad. Busquemos en medio de ese desierto donde te puedes sentir solo, donde puedes sentir que no hay nada. El Señor escucha tu necesidad. Y así como a Israel lo sacó de Egipto, también te pone ahí su palabra para que tú lo conozcas y puedas conocer la verdad. Todo lo demás vamos a ver por qué, o hemos estado viendo más bien, por qué son ideas equivocadas. ¿Alguien recuerda alguna de las religiones? ¿Alguna que le haya llamado la atención? Que digan, ¿cuál? Los mormones. Mormonismo, muy bien. ¿Tú, Levi? Los Rosacruces. Los Rosacruces. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan de cuáles más hemos visto? El Islam católica. La Biblia católica, ¿verdad? También el Islam. El Islam. ¿Qué más hemos visto? Yo Apenas empezaron, muy bien. Hermana Alma, ¿recuerda alguno? De las que hemos visto anteriormente. ¿No? Bueno, pues hay otras, de aquí no solamente religiones, sino también formas de pensar, filosofías, porque las filosofías al fin son formas de pensar que tiene la gente, o la forma en la que percibe la vida, que por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Cada persona, ¿verdad? Dios le ha dado la facultad de pensar, y dentro de esos pensamientos vamos a ver pensamientos que son filosofías, formas de pensar que explican cosas, pero que no son conforme a la Biblia. ¿Por qué nosotros nos basamos a la Biblia? Porque conocemos que Dios ha dejado la Biblia y ya hemos visto pruebas, ¿verdad? En el libro anterior que estudiamos, las grandes doctrinas de la Biblia, vimos algunas de las pruebas que nos dan certeza de que la Biblia no es un libro común, sino realmente es la palabra inspirada por Dios. Es por eso que nosotros ponemos la Biblia contra otras formas de pensar, contra otras religiones e incluso contra herejías. ¿Y por qué la ponemos? No porque la Biblia, ¿verdad?, sea compararla con las demás, sino porque esta es la verdad. Porque esta Biblia que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, hay pruebas de que no es un libro común, es un libro inspirado por Dios. Y así como lo dice su palabra, y útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Amén. Por eso es que la Biblia se pone contra todas las formas de pensar y nos abre la oportunidad de conocer el camino. Jesús dijo esta frase que tenemos aquí al frente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso la preocupación
de ver las diferentes formas de pensar, las diferentes religiones, para hacerte ver a ti y para que tú, al conocer a otras personas con este tipo de pensamientos, puedas decirle, mira, aquí está tu forma de pensar, pero la Biblia, por la que nadie puede llegar, si no es por Él, ¿por quién? Por Cristo, es la Biblia, es esta verdad, para que tú atraigas a muchas personas también que quieran conocer al Señor y seguir su verdad. Solo de esa manera esa persona va a encontrar, ¿verdad?, su propósito en esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer donde nos quedamos, Nos quedamos en la página. en la página 35. 35. Sí, donde dice, y vamos a empezar con el libro del Mormón. Exactamente en la 35, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues hemos visto hasta ahorita del mormonismo el recuento histórico, ¿verdad?, de lo que es el mormonismo. Hemos visto acerca de su fundador. ¿Quién era? Joseph Smith. José Smith, ¿verdad? Él, Joseph, ¿verdad?, es el que fundó esta religión. Ya vimos un poco de su historia, cómo fue que recibió esa idea, cómo fue que recibió esas instrucciones y cómo fue que empezó también, como dice aquí, a pregonar y a compartir lo que le habían dado. Ya vimos que tiene esta religión también rasgos de cristianismo, rasgos porque no es el cristianismo, porque también habla de que ellos vienen también de Israel, ¿verdad? Acuérdense que decía que él venía, ¿verdad? También, o el ángel, ¿cómo se llama? Moroni, también venía de Israel. Entonces vemos ahí cosas muy enredadas que vimos, pero que nos hacen ver también su historia, cómo solamente son filosofías de hombre. Vemos tantas irregularidades que nos podemos dar cuenta que no es algo sólido como lo es la palabra de Dios, que no tiene error, no tiene falla. Me acuerdo mucho una frase que aquí ha compartido el pastor David y dice que escuchó, ¿verdad?, o esta de una persona que se sorprendía y se maravillaba al estudiar los evangelios, al estudiar la Biblia, y decía, oh, Jesús es el mentiroso más grande de la historia, el más loco, el más que no estaba nada de acuerdo, o es realmente lo que dijo ser. ¿Usted qué dice, hermano? Lo que dijo ser. Porque nosotros aquí también tenemos una locura, pero no es como la palabra de Dios lo dice de Jesús. Cuando Jesús dice algo, hay pruebas, hay congruencia, hay un cambio realmente. Nosotros lo hemos vivido. Cuando nosotros creímos en Cristo, hemos vivido también su vida, hemos conocido su sacrificio. Pero si nosotros hablamos, ¿verdad?, de José Smith, de todo lo que vivió, realmente no habría ningún cambio en nuestra vida. Solamente estaríamos, como dice aquí, tratando, ¿verdad?, de encontrar una verdad y viendo tantas irregularidades que nos daríamos cuenta de que en cualquier momento eso se cae, ¿verdad? No son las obras, como ya lo vimos, los mormones, recuerden que una de sus bases principales, ¿cuál es? Las presentes. El hacer ayuda, ¿verdad?, la comunidad, el poder mostrar sus obras. Vamos a ir con el libro del Mormón, que dice: cuenta Smith que estando en su cuarto varias veces se le apareció, inundado su cuarto con luz, el ángel Moroni, el cual le reveló que el monte Qumran, cerca de Palmira, estaban escondidas las placas de oro que contenían los evangelios, que contenía el evangelio puro, la historia de los primitivos habitantes del continente americano, el Urim y el Turim que servirían para traducir las placas y el pectoral sacerdotal. Esto aconteció como 2 años después de la primera visión de Smith. Después de traducirlas, le devolvió las placas de oro y los objetos al ángel. Este las guarda hasta el día de hoy. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad?
Sí. Que, ¿cómo dice que le dieron, verdad? El testamento puro o nuevo, no nuevo, puro, ¿verdad? Limpio, dice ahí, y sé cómo lo tradujo en placas de oro, pero las placas no hay evidencia, sino que dice que las devolvió al ángel que las guarda el día de hoy. Al principio del libro del Mormón se puede leer la declaración de testigos del importante hallazgo. De ellos solo se tiene la declaración y nada más. Algunos de ellos se desligaron del mormonismo ya en el inicio del movimiento. Aquí podemos ver que hay personas que dicen ser testigos, pero al final, pues ya vimos que dice aquí se desligaron del movimiento. Entonces vemos que no eran testigos verdaderos. Una persona que dice una verdad la va a sostener porque no está diciendo una mentira, sino al contrario. Cuando tú conoces la verdad en Cristo, tú la vas a sostener porque ves que hay una evidencia de que es verdadera en tu vida. Y incluso la palabra lo dice, ¿verdad? Si tú conociendo la verdad te apartas de él, ¿qué obra hay en ti entonces? Pero vemos aquí que ellos que dieron testimonio se apartaron. ¿Qué testimonio dan ellos? Dice, cita en Ezequiel 37, 16 y 17 como referencia bíblica al libro del Mormón. ¿Leyeron esa cita, hermanos? No. No, vamos a darle lectura. Ezequiel 37. 37. ¿qué? 16 y 17. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma otro palo y escribe en él para José, para palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Ellos dicen que ahí, ¿verdad? En Ezequiel 37, que habla acerca de este libro. Dice aquí, dicen que ¿es ley? Sí. Y sus descendientes, personajes del libro, eran de la tribu de José, y su registro o vara se halla verdaderamente presentada en el libro del Mormón, así como la vara de Judá está representada por la Biblia. Aquí quieren hacer ver otra rama, ¿verdad? Pero que no es. Dice aquí que era necesario, ¿verdad? Que de dónde iba a salir el Salvador, de la tribu de Judá. Se puede encontrar ese registro en el libro del Mormón, en Primera de Nefi 5:14 y Tercera de Nefi también existe. Nefi 10:17, donde dice que Leí emigró de Jerusalén hacia la América del Norte a través del Pacífico con su familia y varios acompañantes. Allí tuvo 2 hijos, Nefi y Lamán. Dios designó al hijo más joven, Nefi, para ser el jefe de la tribu. Hubo lucha entre Nefi y Lamán. Los nefitas fueron destruidos en el año 420 después de Cristo por los lamanitas. El profeta y líder de los nefitas se llamaba Mormón, quienes antes de ser exterminado su pueblo, escribió la revelación divina y los hechos históricos sobre placas de oro. El hijo de Mormón, llamado Moroni, escondió estas placas en el monte Cumorá y en 1823, ya evolucionado como ángel y mandado por Dios, le reveló a Joseph Smith el lugar donde estaban las placas. Los lamanitas, que eran judíos de las 10 tribus, dieron origen a los indios americanos. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada y vemos que... ¿No lo habíamos visto? Sí. Aunque ustedes vamos ahorita a recordar que también parte de cómo dice que le fueron dadas o revelado el lugar donde estaban las placas, y fue a través de ¿quién? De Moroni. Y vemos aquí que nos da una pequeña descripción de cómo aquí cómo todo va surgiendo, ¿verdad? Dice aquí desde que Leí emigró de Jerusalén
hacia la América del Norte. Ahí habla de que eran, como dice ahí, eran judíos y llegaron a América del Norte. Dice aquí que los hijos Nefi y Lamán, ¿verdad? Dios designó al hijo más joven, Nefi, para ser el jefe de la tribu. Ese joven, ¿verdad? Ese líder fue el que tuvo lucha entre Nefi y Lamán. Los nefitas, que fueron destruidos 420 años después de Cristo, dice que ese líder que tenían ellos fue el que se llamaba Mormón, ¿verdad? Ese fue también su líder, ¿verdad? Su profeta. Y dice que él fue el que hizo el que escribió esas placas. Y después su hijo, ¿verdad? El hijo de Mormón fue el que era Moroni. Aquí ya vemos de dónde viene pues ese término, ¿no? De mormones. Vemos de que Mormón era su profeta y también Moroni era el hijo de Mormón, que fue el que escondió esas placas, ¿verdad? Ya estaban siendo destruidos. No escondió, supuestamente. Bueno, supuestamente escondió las placas, ¿verdad? Para resguardarlas cuando estaban siendo destruidos. Y después, años después, hasta 1823, o sea, ¿desde cuándo? Desde el 420 hasta 1823. ¿Cuántos siglos pasaron ahí? Casi 17, ¿verdad? Siglos, para que pudieran el ángel, como dice aquí, Moroni, el hijo de Mormón, que había escrito las placas, fue el que le reveló a Joseph Smith el lugar donde estaban las placas para que otra vez, ¿verdad?, las pudieran encontrar, supuestamente, ¿verdad? Vemos algo muy importante y algo de sus principales errores, ¿verdad? Vemos aquí que Moroni, el hijo de Mormón, ¿quién era? Una persona, pero dice que ya después evolucionado a ángel fue cuando ya pudo, ¿verdad?, compartir el lugar, ¿verdad? Es todo lo que dicen. Ellos trazan ahí una genealogía. ¿La podrán probar? No hay registro de nada de eso. No hay registro de... Contradice la historia americana. Exactamente. Porque los americanos no llegaron, o sea, cherokees, navajos, sioux, todos esos son morenos, son gente indígena, nada que ver con los hebreos. Así es, no hay ningún registro, como dice aquí, de que estas personas hayan sido aquí, como dice, los que dieron el origen a los indios americanos. Ellos dicen que esa familia fue la que dio el origen a las, como dice aquí el pastor, a las tribus americanas, a todos los que están, y vemos que realmente no hay evidencia, incluso es lo contrario, la evidencia que hay de los pueblos originarios o indios americanos nos da testimonio de que no vienen de ese lugar. Dice este libro que Jesucristo, después de la resurrección, les ministró a los nefitas aquí en América. Ya vimos aquí otro error, que después de que Jesús resucitó, ¿verdad?, vino aquí a los nefitas y vino con ellos a estar y todo. Lo vemos también que es otro error y que la Biblia también lo contradice, porque vemos que el tiempo que Jesús estuvo pues relativamente fue corto y lo apareció, dice ahí, solamente en Jerusalén. Estuvo solamente con sus discípulos, apareciéndoles, instruyéndoles, y en el momento, ¿verdad?, que fue su ascensión, subió y no estuvo más en otro lugar. Dice su palabra, ¿verdad?, que aún ni siquiera estaba apenas estaba el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Comenzó desde ese lugar, desde Jerusalén, que los discípulos fueran los que llevaran el evangelio. No Jesucristo fue el que vino aquí como dice, con los nefitas a América y les compartió, ¿no? ¿De quién iba a ser la tarea? De compartir a todas las naciones. De los discípulos, ¿verdad? De Jerusalén. Dice, y me van a hacer testigos aquí desde Jerusalén y en Judea y en Samaria
y hasta lo último de la tierra. La encomienda de poder compartir el Evangelio, ¿de quién fue? Iglesia. De la iglesia, no fue ni siquiera de Jesucristo mismo que Él se partiera a todas las naciones. Él vino y cumplió su obra, pero también le dio a la iglesia la encomienda de compartir ese mensaje. Y no iba a ser un mensaje, ¿verdad? Como aquí, que mira, pasó esto y que escondieron las tablas. Luego, cuando pasen tantos años, vas y las vas a desenterrar. No, no fue así. Nosotros conocemos la historia de la iglesia y cómo se compartió el Evangelio. No fue de una manera mística, fue de una manera en la que ellos lo estaban viviendo, en la que ellos dieron el mismo testimonio. No se necesitaron de tablas para que pudieran comprobar, sino al contrario, las tablas que escribían, ¿verdad?, que daban testimonio a los demás, eran los mismos discípulos, compartiendo sus testimonios, compartiendo lo que Cristo había hecho por ellos. Así que vemos que esto que dice que después de que resucitó, les ministró a los nefitas aquí en América, no es verdad. Vamos a ver de dónde piensan que es en Juan 14, 16. ¿Se puede dar lectura de quien lo tenga? 14, 6 y 7, ¿verdad? 14, 10, 16. 10, 14. Sí, Juan 10, 14. Si alguien lo tiene, le da lectura. ¿Hermano lo tiene? Aquí ya lo estoy. Ok. Aquí el 12, más que bajar. 14 y 16, ¿verdad? ¿Qué? 14, 16. Dice así su santa palabra. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ya escucharon cuál es la cita que dicen, nosotros somos el rebaño, ¿verdad? El que vino Jesucristo y que vino como dice ahí, después de la resurrección fue a hablarle a esas ovejas. Pero esa cita, ¿verdad? No habla de eso. ¿De qué nos habla esa cita? De los dos pueblos, judío y gentil. Decíamos hace un momento, ¿de quién fue la encomienda de compartir el Evangelio? De los discípulos, ¿verdad? ¿A quién iban a compartirles? Llegó el momento en el que comenzaron, ¿de dónde? Jerusalén, Samaria, se fueron más extendiendo más, y hasta lo último de la tierra. Conocemos a uno de los apóstoles del cual se tiene registro y pues hay evidencias, ¿verdad?, de todo lo que hizo. Fue verdadero y fue el que fue llamado apóstol a los gentiles. ¿Saben quién es ese apóstol? Pablo. De él sí tenemos registro y tenemos, ¿verdad?, sus cartas que se han preservado y a todos los pueblos a donde fue a compartir. Y no, como dice aquí, no predicaba, ¿verdad?, otro evangelio o el evangelio más puro, sino ¿cuál evangelio predicaba? El evangelio de Cristo. Lo vimos el domingo, el evangelio de la reconciliación, ¿verdad? Que se reconciliaran con quién, con Dios, no con un ángel, no con otro pueblo, ¿verdad?, que vino aquí a América, no con nada de eso, sino el evangelio de Cristo. El evangelio eterno de Apocalipsis, según ellos, es el libro del Mormón que le fue prestado a Joseph Smith. Ahí vamos a leer Apocalipsis 14, del 6 al 7. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 14, del 6 al 7. Le va a dar lectura si lo tiene. ¿Apocalipsis qué? Déjame repetir. 14, 6 y 7. Ya lo tenemos, Apocalipsis
14, 6, 7. ¿Te puedo dar lectura que no tenga? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. 10 y 14, 6, 14, 6 y 7. 7. Perdón. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ellos, ¿verdad? Dicen que este Evangelio eterno es el libro del Mormón. Vemos aquí qué tanto, ¿verdad?, es el reemplazo de la Biblia, de la palabra de Dios que él mismo inspiró por un libro como lo es el libro del Mormón. Aquí nos damos cuenta cómo ellos, su principal libro, ¿cuál es? El del Mormón, ¿verdad? Veíamos al comienzo que comienzan leyendo, ¿verdad?, la Biblia. Dicen, sí, nosotros también leemos la Biblia, pero vemos aquí que realmente al que aprecian, al que dicen, este es el Evangelio eterno, es lo que hay, no en la Biblia, no lo que dice Cristo, no lo que los apóstoles predicaron, no lo que los discípulos, ¿verdad?, escucharon, sino que, ¿cuál es ese libro? El del Mormón. Entonces vemos aquí todo el error. Vemos aquí que ellos dicen, sí, nosotros, ¿verdad?, seguimos a Cristo, seguimos a... ¿No? ¿Están siguiendo? Aquí, lo que dice el libro del Mormón. Dice aquí, la Biblia. ¿Ellos qué dicen de la Biblia? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está correctamente traducida. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Sí creen en la Biblia? No creen en la Biblia. Ellos dicen, sí creemos, pero nada más lo que está correctamente traducido. O sea que ellos creen, ¿verdad?, que la Biblia no está bien, no está correcta. Como dice aquí, en realidad no son fieles a su declaración de creer en la Biblia, porque dicen, creo en la Biblia, pero dicen, pero no está bien traducida. Creo nada más, pues, las partes lo que conviene, lo que me gusta, pero dice aquí, no, esta es una declaración, como dice aquí, contraria. Dicen creemos, pero no, con sus hechos nos dan testimonio de que no creen en la Biblia. La versión inspirada de la Biblia, esa es la que ellos creen, la versión inspirada. Vemos que la Biblia es inspirada. Decíamos al principio de esta clase, no hay otro libro que nos dé testimonio, que nos dé evidencia. Decía la semana pasada también, cuando encontraron esos rollos de la Biblia, dijeron, aquí va a haber todos los errores, y cuando se dieron cuenta dijeron, ya hay que olvidarnos, ¿no? Porque sí, esta Biblia sí es verdadera. Vemos que no hay error, no hay falla. Todo lo que dice aquí también lo dice allá, pero aquí ellos dicen no hay errores, hay cosas que no están bien traducidas, y ellos tuvieron que hacer su propia versión inspirada de la Biblia para quitar las cosas que están pues mal traducidas según ellos, para poder hacer a su conveniencia. Dice, esta fue hecha por Smith e impresa en 1866 por el grupo disidente llamado Iglesia Reorganizada. Según convenga, usan el texto canónico o esta versión. Aquí ya vemos otra vez la conveniencia. Entonces dicen, creemos en la Biblia, pero tienen otra Biblia que dice su versión inspirada, y entonces si ven que no les conviene lo que está diciendo la Biblia, ellos ya buscan la otra versión para decir, no, mira, es que aquí dice la Biblia, sí creo en eso, pero mira, te voy a decir en otra, la que sí está inspirada. Entonces nos damos cuenta que ahí realmente no es la versión inspirada real. La versión inspirada real es la que tenemos nosotros, la que el Señor nos ha dado. Pero ellos, dice aquí, buscan según les convenga el texto canónico
o la de esa versión? La que tenemos es la tiene. que se ha preservado a través de los siglos. Así es, la que tenemos es la versión que se ha preservado. ¿Por qué? Porque Dios la ha inspirado, porque cada persona que escribió no fue por su propia voluntad, no fue aquí como Joseph Smith que dijo yo quiero aquí hacer mi versión inspirada. Ahí no fue de esa manera, sino que dice su palabra que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue porque ellos hayan querido escribir, sino porque el Señor les dio lo que el Señor necesitaba compartir con nosotros. Dice, el Libro del Mormón, publicado en 1830, como si su autor fuera Smith, en las ediciones sucesivas, Smith aparece tan solo como un traductor. El libro narra la venida de Cristo resucitado a la América, dando esto por resultado la formación de una iglesia cristiana en América en el siglo I. Esa iglesia habría desaparecido en el transcurso del siglo IV después de Cristo. Aquí vemos otro error muy grande. ¿Cuál es? Dicen ellos que comenzaron, ¿verdad? Su libro del Mormón, ya Smith solo aparece como un traductor. Pero que este libro, ¿cuál es su narrativa principal? Lo que decían ellos, que Cristo vino, les compartió cómo crecía aquí la iglesia, iglesia cristiana en el siglo I, pero que esa iglesia desapareció en el siglo IV. ¿Cuándo ha desaparecido la iglesia cristiana? Jamás. La verdadera. No desaparece. Incluso los apóstoles, ¿verdad? Cuando los callaron y les dijeron, ya no quiero que hables del evangelio de Cristo porque cárcel o muerte. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijeron los demás apóstoles? Es necesario obedecerlos a ustedes antes de Dios. Estamos aquí por eso, por el Evangelio de Cristo, y que no ha desaparecido. La iglesia de Cristo, el Evangelio de Cristo, tiene hasta el día de hoy evidencia de que es verdadero, y lo tiene contigo, conmigo, y con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin en cambio acá, los que ellos dicen que Jesús les vino a compartir y que sí se formó la iglesia, pero después desapareció. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué desapareció? Porque no es verdadero. Porque lo que es del Señor, ¿qué dice? Prevalece, su palabra prevalece para siempre. Es lo que dice su palabra. Pasa el cielo, pasa la tierra, pero su palabra no pasará. Del Evangelio del Señor, su palabra no va a pasar. Y la iglesia que da testimonio de ese Evangelio, tampoco desaparecerá. Porque la iglesia, Dios también le ha dado, ¿verdad? Junto con el Señor, es que no desaparezca. ¿Por qué? Porque es la esposa de Cristo. No va a tener fin la iglesia. Así como su palabra no tiene fin. En el proceso de escribir el libro aparece otro personaje, Oliver Cowdery, que había sido el escribente de Smith y quien le dio la idea de fundar una nueva iglesia. Aquí ya vemos que hubo otra cabeza que también fue el de la idea de formar la iglesia. Aquí nos damos cuenta que también de otra cosa, de que fue una idea al fin y al cabo de hombres. Porque aquí no lo hizo el Señor como con los discípulos que decíamos en su momento, que les dio el mandato, les dijo, van a compartir. ¿De qué iban a compartir? De lo que Cristo había hecho. Pero aquí no, aquí fue su idea, bueno, hay que fundar otra iglesia. Aquí en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio verdadero, no fue, ¿verdad?, el fundar una iglesia,
sino que la iglesia, ¿verdad? Se funda ¿por qué? Cristo la llama. Porque Cristo la llama iglesia, ¿verdad? Porque Cristo la llama para que sea, ¿verdad?, testimonio de su evangelio. No la llama como dice aquí, ay, bueno, pues hay que hacer otra iglesia, ¿no? No se llaman ellos mismos. No se llaman a ellos mismos. Dice, cada cual bautizó y ordenó al otro, ¿verdad? Ay, aquí, ¿qué decimos? Aquí vemos otro error. Aquí, ¿cómo se llama? Cowdery bautizó a Smith, Smith a Cowdery y dice, mira, ya, tú ya estás bautizado y ahora yo también. Entre ellos mismos, ¿verdad? No hubo más personas, no hubo más testigos, no hubo nadie más que los llamara realmente, sino aquí uno a otro se bautizaron ellos mismos. Dice aquí, cada cual bautizó y ordenó al otro bajo las supuestas órdenes. Aquí hasta quién metieron, hasta Juan el Bautista. Imagínense qué cabeza, ¿verdad? Aquí Juan el Bautista ni siquiera, No van a descansar. ni estaba aquí Juan el Bautista. ¿En qué año vivieron estos hombres? Y ellos dicen, no, aquí, aquí, ¿cómo dice aquí? Que Juan el Bautista fue el que los ordenó. Tú bautizas a Cowdery, tú bautizas a Smith. No, vemos que no. ¿Qué pasó cuando, aquí pongo el ejemplo nuevamente de Pablo, que fue todavía después de que Cristo estuviera? ¿Quién bautizó a Pablo? Ananías. Ananías. ¿Y por orden de quién fue? ¿De Juan el Bautista? ¿De quién fue? Le dijo, ve, bautízalo. Pero aquí vemos de quién viene la orden, no de Juan, sino de quién, del quien proviene el evangelio. Aquí ellos tratan de poner a personajes que se vean de renombre para que digan, ah, sí lo envió Juan el Bautista, sí vienen de Israel. Tratan de buscar personas o personajes que les den un testimonio, pero vemos aquí en su palabra, en la Biblia, que el Señor nos llama de esa manera. Ve y haz esto, ve y haz el otro. Pablo, que fue un hombre que no conoció a Cristo mientras estuvo... Un hombre que no conoció a Cristo mientras, como todos los demás discípulos, aún así fue ordenado ¿por quién? Por Cristo. No por Juan, no por Pedro, no por ningún otro. Porque vemos que con la Iglesia Católica, ¿quién tienen? A Pedro. No, sí, Pedro, el primer papa, Pedro esto, Pedro el fundador, Pedro la piedra. Y aquí ¿a quién tienen? Aquí a Juan, aquí pensando que Jesucristo viniendo a América. No, vemos que todo esto tratan de montar, ¿verdad? Una mentira sobre, pues más mentiras. Como dice aquí, yo te bautizo, tú me bautizas. Bueno, tratan de poner una mentira, otra mentira. Bueno, pues tú bautízame, yo te bautizo, ¿verdad? Ah, pues hay que hacer una iglesia. Y vemos por eso que es una iglesia, como dice aquí, que no tiene un fundamento sólido, no tiene un fundamento verdadero. Si realmente, como dice aquí, ellos dijeran, yo creo en la Biblia, seguirían lo que está en la Biblia. Pero dicen, creo en la Biblia, pero ellos hacen su propia iglesia, ellos hacen su propio bautizo, ellos hacen su propia versión de la Biblia. Entonces no creen en la Biblia. Por eso es que cuando escuchemos personas que nos hablen de esta literatura, ¿qué vamos a decir? ¿Es conforme a la Biblia? No es conforme a la Biblia, dice aquí, el Señor te reprenda, ¿verdad? Pero es verdad, no hay fundamento. ¿De dónde surgió este libro? Pues ya lo vimos, mentira sobre mentira. Entonces, ¿cómo podemos creer con un valor? Porque recuerden que ellos lo llaman, el libro del Mormón, como el Evangelio eterno. Lo llaman aquí como que el libro que del Evangelio puro. ¿Llamaremos un Evangelio puro a esto? No se puede llamar un evangelio puro cuando está formado, ya lo vimos, sobre mentiras, sobre decir, tratando de poner como fundamento la Biblia y realmente no tener nada de la Biblia. Entonces no podemos creer al libro del Mormón. Dice aquí, Cowdery es también uno de los 3 testigos que firman la declaración que habían visto las placas. Él también fue uno de los testigos.
fue expulsado de la iglesia después de haber negado sus declaraciones. ¿Verdad? Qué feo. Qué irónico. Qué irónico. Como él es uno de los principales fundadores, el que bautizó a Smith, y al final dice, no, es que nada de eso es verdad. Y pues ya, lo sacan. Pero entonces ahora, Smith, ¿quién lo bautizó? Si ya se fue el que lo había bautizado. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué? No hay fundamentos verdaderos sobre esta religión. También está el otro libro que habíamos visto que ellos también tienen, que es el de Doctrinas y Convenios. Este es su segundo libro que también tienen como principal. Dice, el libro fundamental de los mormones. Doctrinas y Convenios es el libro fundamental de los mormones. Contiene 163 revelaciones dadas por Dios a Smith entre 1830 y 1843 como palabra del Señor. Es también llamado el libro de los mandamientos por la iglesia reorganizada. En este libro Dios es presentado como alguien de carne y hueso. Aquí ellos hacen su propio evangelio. Ellos hacen, como dice aquí, sus propios mandamientos. Dicen, este libro de doctrinas y convenios son los mandamientos que Dios nos ha dado a la iglesia reorganizada, a la nueva iglesia, ¿verdad? Ya no sigas los evangelios, ya no sigas lo que el Señor ha dado. Ahora a Smith, Dios le dio estos nuevos mandamientos. ¿Mande? Estas nuevas revelaciones para que esto sí sigas. Porque sabemos que es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Algo que se te están dando para que tú lo hagas. Entonces, es como una regla, ¿no? Hay reglas, es algo que debemos hacer. Entonces aquí vemos que este libro, Doctrinas y Convenios, son los mandatos que ellos dicen Dios te da. Pero vemos que no es así, sino que ellos solamente dicen Dios se los dio a Smith, ¿verdad? Pero ya vimos, hay testigos falsos. El que dice no, sí, y al final no. Ya lo sacan porque ya se arrepintió de decir que sí era verdadero. Y vemos aquí que estos nuevos mandatos para la iglesia reorganizada, como dice aquí, son, Dios es presentado como alguien de carne y hueso. Aquí vemos otro error también, que ellos, ¿verdad? Creen que, como dice aquí, Dios es alguien de carne y hueso, es hombre. Entonces, ¿quién es Dios para ellos? Un hombre más. Pero aquí no nos habla de la deidad de Dios. Sin en cambio vemos que los evangelios, como el Evangelio de Juan, es un libro que nos habla de la deidad de Cristo, pero también nos habla de su humanidad. Nos habla también de cómo Dios se hizo ¿qué? Carne, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Juan nos habla de cómo Dios, ¿verdad? También es Cristo, también Dios, ¿verdad? Esa deidad, ese Dios eterno, ese Dios santo, ese Dios justo, también es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Jesús se hizo carne? Sí. Pero también es Dios. Nunca dejó de ser Dios, porque solo Dios, su naturaleza espiritual. Su naturaleza es espiritual. Y Cristo, ¿verdad? Tuvo que venir, encarnarse, pero no eso significa que la deidad de Cristo se quitó, sino que aún siendo carne, siendo hombre, seguía siendo Dios. Pero aquí vemos que ellos solamente dicen, Dios es alguien de carne y hueso. Aún no logran comprender, ¿verdad? Esta parte de Dios, de Cristo, de Cristo, que también es hijo del hombre y hijo de Dios. También en su otro libro, su tercer libro, Perla de Gran Precio. Este libro consta del libro de Moisés y del libro de Abraham. En el segundo libro ya se nota un nítido politeísmo. Dios es presentado como un ente entre varios dioses. Contiene además varias revelaciones que se dicen que fueron dadas a Dios por Smith y los 13 artículos de fe
del mormonismo. Esta perla de gran precio, ¿ustedes de dónde creen que viene ese nombre, verdad? Perla de gran precio. Algo que tiene valor, hace alusión a lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que si alguien, ¿verdad?, veía una piedra de gran valor, ¿qué iba a hacer? Iba a dejar todo por buscarla. Pero aquí ellos ponen esa perla de gran precio. ¿Y de qué hablan? Puras herejías. Dice aquí que aquí ya habla de politeísmo incluso. Cuando vemos que no hay, como dice aquí, varias perlas, ¿verdad? No hay muchas cosas que a las, como dice aquí, que muchas revelaciones, solamente hay un evangelio. Así que podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que este libro de la perla de gran precio, pues también al fin son herejías, son cosas que no tienen fundamento, no tienen sustento, como dice aquí, libros que supuestamente de Moisés, de Abraham, que ya tenemos, ¿cuántos libros de Moisés? 5, y en ninguno hablan nada de lo que está en este libro de la perla de gran precio. Están los mandamientos, ¿verdad?, que fueron dados a Israel, la historia de Israel, las fallas de Israel, pero no está nada de eso, como dice aquí. Ellos dicen que aquí Abraham, Moisés, Smith, ¿verdad?, fueron nuevas revelaciones que les fueron dadas, pero nos damos cuenta que no tienen tampoco fundamento, ¿verdad? Estos libros, ni siquiera Israel los tiene, ¿verdad? No. Y eso que son de Moisés y de Abraham, supuestamente, que es el padre de la fe y el profeta que Dios usó para liberar a su pueblo. ¿Cómo no tendría el pueblo de Israel estos libros que hablan, como dice aquí, de Moisés y de Abraham? Porque no son verdaderos. Si fueran, si estuvieran tal vez en la iglesia que él se inventó. El discurso del anciano King Follett. Este discurso pronunciado por Smith en el funeral del anciano King Follett habla sobre la divinización del hombre y la humanización de Dios. De ese discurso surgió el siguiente aforismo de Lorenzo Snow: lo que el hombre es ahora, Dios ya lo fue. Lo que Dios es ahora, nosotros seremos después. ¿Qué herejía estamos escuchando con esta frase? ¿Qué dice? Lo que el hombre es ahora, Dios ya lo fue. Y lo que Dios es ahora, nosotros seremos después. Como dice aquí, tienen una idea equivocada de lo que es Dios. Nosotros jamás nos podremos igualar a Dios. Dice, ¿quién fue el que trató de ser como Dios? El diablo, ¿verdad? Y por eso fue echado fuera. Nosotros no podemos ser como Dios. No, Dios nos ha hecho no para ser como Él. Semejantes, mas no iguales. Lo dice el pastor, semejantes a Dios, pero semejantes no en el aspecto de que seremos como Dios, sino semejantes porque podemos también nosotros, con lo que Dios nos ha dado, reflejar lo que Dios es. Tú puedes reflejar la bondad, porque Dios es bueno. Cuando tú, ¿verdad?, como dice, ves al Señor, es cuando tú puedes reflejar, porque Dios te ha dado esa capacidad de poder reflejar, por eso te ha hecho semejante, pero no porque seas o vayas a ser como Dios. Yo porque sea bueno y refleje la bondad de Dios, ¿ya seré bueno como Dios? No puedo ser bueno como Dios. No puedo, ¿verdad?, ser, como dice aquí, lo que Dios, no voy a hacer después lo que Dios es. Por eso vemos aquí en esta frase, pues una herejía muy grande. El querer, pues ser como Dios, y también, como dice aquí, la divinización del hombre. El querer llegar, como dice aquí, a la divinidad.
que no es lo que debemos buscar. Y la humanización de Dios. También demerita aquí, pues, que es la esencia de Dios. Dios siempre va a ser Dios. ¿Tuvo que encarnarse? Sí. ¿Habitó entre nosotros? Sí. ¿Vimos su gloria? Como dice Juan, la vimos. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Los que estuvieron ahí. Pero aún así nosotros Amén. damos testimonio de que eso es verdadero. Pero no porque, como dice aquí, la humanización de Dios, porque, digamos, es humano solamente. No, se encarnó, pero porque era necesario Para la expresión. para la expiación. Era necesario que Él, ¿verdad?, se hiciera como nosotros, viniera para poder efectuar la expiación y darnos esa reconciliación con Él. Pero, ¿verdad?, no se quedó siendo hombre y murió, porque eso es lo que tratan ellos de decir. Un hombre más, como ellos también. Nosotros también somos aquí, ¿cómo se llamaba? Moroni. De hombre, ¿a qué evolucionó? Ángel. Nos damos cuenta la idea tan equivocada que tienen Pokémones. Aquí ya dice el pastor, ¿verdad? Que como los Pokémon que van evolucionando, es algo que no es verdadero, no es algo que la Biblia dice. No podemos evolucionar de esa manera. Primero hombre, luego ángel, luego Dios, ¿no? No se puede. Dice aquí nosotros, Dios nos hizo hombres y ahora en Cristo nos hizo hijos de Dios, pero no somos Dios. Dice en el diario Desert News, es el periódico oficial de los mormones, editado en la ciudad de Salt Lake. ¿Cómo? Salt Lake, Utah. Bueno, y aquí lo escucharon. Ese diario es el periódico oficial que hacen los mormones. Ya vimos que tienen los recursos suficientes para seguir todavía publicando más herejías. Seguir publicándolo. Es que parece algo que es poco, pero el tener esa autoridad de poder estar, como dice aquí, publicando, haciendo oficiales su diario, su periódico, hace creer como la publicidad, que es algo que está vendiendo, es algo que está bien, es algo que se sigue publicando porque sigue siendo verdadero, cuando no es así. Ellos al tener, ¿verdad?, estos libros, ya publicarlos por millones, por tener este diario, este periódico, ¿qué están tratando de vender a la gente? Decíamos al principio, con todas sus obras que tienen, decían, salen hasta en anuncios, con sus buenas obras, con lo que hacen, con lo que pueden ayudar. ¿Por qué tratan de vender una imagen? Pero realmente cuando rascamos, como estamos viéndolo ahorita, ¿sobre qué fundamento están? No tienen ningún fundamento real. Tienen, como dice aquí, ellos mismos se han echado las flores, ¿verdad? Para decir, sí, yo lo encontré, sí, estaba en placas de oro, ahorita están resguardadas por el ángel. Sí, a mí me bautizó Juan el Bautista, a mí me reveló el Señor. Tratan de ponerle, pues, sobre mentiras, ¿verdad? Aquí vemos aquí que su diario que hacen, pues es para seguir, ¿verdad?, vendiendo esta idea. Pero vemos cuando vamos escarbando que no tiene un fundamento sólido, que está fundado realmente sobre mentiras. Y muchas personas que cuando escuchan esto, dicen, no, yo estoy yendo ahí con los mormones y sí leen la Biblia, pero vemos que tienen dos Biblias, ¿verdad? Vemos que tienen su versión, la que tenemos, y si ya no les está conviniendo, entonces ya toman la otra. Estamos dándonos cuenta en estos libros, en toda su literatura, que pues realmente no dicen ellos, como dice aquí, que creen en la Biblia, pero no tienen nada de la Biblia. Entonces no podemos seguir, porque muchos, incluso cristianos, se preguntan, entonces los mormones también son cristianos porque también leen la Biblia. O sea, también puedo ir a una iglesia mormona porque él también lee la palabra, o porque me queda más cerca de mi casa, puedo ir. Hoy con todo esto, y desde antes creo ya sabemos que nada de esto
pues es cristiano, nada de esto es bíblico, nada de esto viene de Cristo. Entonces no podemos, ¿verdad? Vemos que no tienen nada de cristiano. Aunque ellos dicen sí, Jesús, sí esto, pero nos damos cuenta que no creen. ¿Creen realmente en quién? En Moroni, en Smith, en lo que publican. Eso es su verdadera creencia. Lo de la Biblia nada más lo tienen pues para tratar de mantener sus mentiras, pero no tiene nada que realmente respalde sus enseñanzas. Algunas enseñanzas del mormonismo. Mencionamos solo algunas porque por su literatura se puede juzgar que es vasto el campo de enseñanzas. Se abordan solo los que tienen que ver con la fe cristiana. Los mormones ni siquiera usan la Biblia, ya que sus doctrinas no son sacadas de ella, sino de las revelaciones de Joseph Smith. Entonces nos damos cuenta aquí que ya nos da lo que ahorita acabamos de decir, ni siquiera la sacan de la Biblia. Todo lo que ellos creen, toda su literatura, ¿de qué habla? De las revelaciones que tuvo Joseph Smith. ¿Qué es lo que ellos creen? Ya vimos algunas cosas, pero vamos a ver qué dicen de Dios. Dicen de Dios que el Padre tiene cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Y citan Génesis 1:26, vamos a darle lectura. Cuando lo tengan, le damos lectura en Génesis 1:26. Dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arranca por la tierra. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso ellos dicen, pues si el hombre tiene huesos, el hombre es de carne, pues entonces, ¿qué debe ser Dios? También de carne, también de huesos. Ese es su pensamiento. Pero la Biblia no dice que sea así. La Biblia claramente nos dice, Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo lo comprobamos? Porque lo vemos. Un espíritu, dice aquí, no tiene cuerpo. Un espíritu no se puede ver. Por eso muchas personas dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo crees que existe si no lo puedo ver? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque Dios no es de carne y no es de huesos. Dios es espíritu. Y aunque las personas no lo puedan ver, Dios es verdadero. Porque Dios no es, como dice aquí, de carne, de huesos, como los mormones creen que es, sino al contrario. Dice aquí que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y que a través de Cristo nosotros lo podemos ver. Dice su palabra ahí en Colosenses que Cristo es la imagen de Dios. Y dice, es la imagen del Dios invisible. Cristo, ¿verdad? Es a través del que podemos ver a ese Dios invisible, que es espíritu, que no se puede ver. Todas las personas que preguntan, ¿dónde está Dios? Cristo es su imagen. Por eso, y esto es también parte de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es un concepto, ¿verdad? Que es la doctrina cristiana, que solamente hay un solo Dios, pero que se ha manifestado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que sean tres dioses. Y es algo que el cristianismo va a proclamar. No son tres dioses. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible, de aquel Padre, de aquel Dios todopoderoso que está en todo el universo, en todo lugar. Cristo es su imagen. Y el Espíritu es el que ha dejado, mientras aún ha ido a preparar aquella morada que ha prometido. No como aquí que dice, ellos citan Génesis 1:26 diciendo
que así como nosotros somos carne y huesos, pues entonces como Dios nos hizo a su imagen, también Dios debe de ser carne y huesos, tangibles. Dios nuestro Padre Celestial fue tal vez un niño inmortal como lo somos nosotros ahora y se elevó paso a paso en la escala del progreso hasta el punto en que se encuentra ahora. Como la película de Lucy. ¿Ya escucharon qué ejemplo nos da el pastor? Como en la película de Lucy. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Bueno, esa película, ¿verdad? ¿De qué trata? De una persona común y corriente que al recibir cierta dosis de alguna sustancia, ¿qué pasó? Comenzó de poco a poco a evolucionar. Ya dejó de ser una persona normal y comenzó a tener otras facultades, ¿verdad? El poder escuchar a grandes distancias, el poder ver más allá de lo evidente, el poder, ¿verdad? Ya pensar, ¿verdad? Más allá, a tal manera que se desapareció y ya está en todas partes. Ese es el concepto que tienen y vemos que es un concepto equivocado porque realmente el hombre no puede hacer eso. El hombre Dios lo hizo, ¿verdad? Como dices, a su palabra, a su imagen y semejanza, pero no por eso tiene que llegar a ser Dios, sino, ya lo vimos, que esa imagen y esa semejanza es la capacidad de poder reflejar los atributos que Dios tiene, de poder reflejarlos, no detenerlos. Dios es eterno, eso es lo que lo hace Dios. El que Él no tiene ni principio ni fin. Dios es santo, que no tiene falla alguna. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, que está en todo lugar, lo conoce todo y lo sabe todo. Eso es Dios. Y nosotros tendremos la capacidad de tener, como dice, y de ser eso. No, para nada. Si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, es para poder reflejar, ¿verdad?, lo que Dios tiene en sus virtudes. La bondad la podremos reflejar, sí, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Eso es ser a imagen y semejanza de Dios. También el ser a imagen de Dios es tener también lo que Dios nos ha dado: inteligencia, pensamiento. Eso es lo que es ser a su imagen. No el poder, como dice aquí, llegar o evolucionar hasta llegar a ser como Dios. Eso no es ser la imagen, a la imagen y semejanza de Dios. Sin en cambio dice aquí que ellos incluso llegan a pensar que Dios fue como un niño. ¿Dios fue como un niño? Cuando vino encarnado, sí lo fue. Fue un niño, ¿verdad? Pero no dejó de tener, como dice aquí, su deidad. No fue, como dice aquí, que fue evolucionando. No fue así. Sino Cristo fue un niño. ¿Por qué? Porque era la manera en que tenía que venir. Nació, creció, pero cuando creció, no es que siguió evolucionando, sino que Él siguió siendo humano. Mientras estuvo en esta carne, sufrió hambre, sufrió sueños, sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Murió y ahí acabó su vida, pero como Cristo, ¿verdad?, es Dios, Él resucitó. Pero no significa que evolucionó. No evolucionó. ¿Quién dice que lo resucitó? El Padre. No resucitó por Él mismo, no resucitó porque haya evolucionado. Resucitó porque el Padre lo resucitó. El Padre que es Dios y que nunca ha sido un niño, que nunca ha tenido principio, que nunca tendrá fin. Y aquí nos damos cuenta de esto. No puede, ¿verdad?, ser esto verdad, porque Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces este error de que primero fue niño, creció, evolucionó, ya llegó a ser Dios, no es verdad, porque Dios es eterno. Ese es uno de sus atributos, ser eterno, no tiene principio. Me acuerdo cuando yo era niña, cuando me lograba y trataba de pensar, decía, ¿y Dios quién lo hizo? ¿Quién lo formó? ¿Dónde? Y tratas de pensar,
Porque sabemos todos que, bueno, ¿en qué siglo estamos? Siglo XXI. Siglo XXI. Y han pasado detrás de nosotros cuántas generaciones. Pero a Dios, ¿quién le precede? No tiene. Por más que trates de pensar, y antes que había, y antes que estaba, no hay más. Dios es el principio. Él fue el que creó todo lo demás. No hay, como dice aquí, que Dios fue un niño mortal y fue creciendo y evolucionó y llegó a ser Dios. No, no lo hay. Dios es Dios. Por eso dice aquí, ellos dicen que tal vez fue un niño mortal como lo somos ahora y se elevó paso a paso a la escala del progreso hasta el punto en que se encuentra ahora. Ese es otro de sus conceptos de Dios y vemos que es equivocado según la palabra de Dios. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar esta enseñanza y vamos a continuar la siguiente clase con otros de los conceptos como acerca de la Trinidad. ¿Qué piensan ellos? Ya vimos, piensan en más de un Dios. La creación, ¿qué piensan de la creación? ¿Quién creó? Según ellos, ¿quién creó todo? El pecado, la salvación. ¿Qué piensan acerca de Jesús, de la Biblia? Vamos a ir todavía un poquito más indagando sobre lo que hablan sus libros, porque estos conceptos que tenemos aquí no son inventados por nosotros, son sacados de lo que inventó Smith y que está escrito en sus libros, ya vimos en su literatura, que es Los Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio y el Libro del Mormón. Son esos 3 libros de donde se han sacado estos conceptos y se comparan pues a la luz de la Biblia. Así que hoy sí ha sido de bendición, pues dale gracias a Dios y pídele, Señor, ayúdame a estar firme en lo que tú nos has dejado, porque afuera vamos a ver muchos conceptos de Dios, vamos a ver muchas formas de pensar, pero solamente en el Señor se encuentra la verdad. Padre, estamos aquí en tu presencia, agradeciéndote por el tiempo que nos permites de estar aquí. Hemos escuchado parte de los conceptos que tienen aquellas personas que están practicando esta religión, Señor. Nos damos cuenta que ellos proclaman, Señor, creer en la Biblia, pero que no tienen, Señor, realmente una firmeza, sino al contrario, son llevados, Señor, por las olas de un lado a otro, Señor, por lo que les ha compartido su profeta, Señor, pensando que eso es la verdad. Te pedimos por esas personas que realmente creen como verdad estas cosas, que tú, Señor, abras su entendimiento para que ellos puedan ver a Cristo, para que ellos puedan ver al Dios que nos ama, aquel que dio a su Hijo por nosotros. Te pedimos, Señor, que abras sus ojos, su entendimiento, que puedan venir a tu luz y que nosotros con esta enseñanza también que tenemos podamos compartirle a otros, Señor, aquellos que se acerquen y tal vez tengan una forma de pensar similar, que podamos también nosotros con tu palabra hacerles ver, Señor, que no es el concepto que tú tienes, que nos puedas dar sabiduría, así como tu palabra dice, que cuando tengamos que hablar, seas tú quien habla a través de nosotros para poder compartir tu palabra, el evangelio que tú nos has dado, Señor, que tú nos has muerto por nosotros y has resucitado para darnos vida, para darnos salvación. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Que puedas ser tú, Señor, quien guarda a mis hermanos en donde quiera que vayan. Guárdalos de todas estas herejías, guárdalos, Señor, también de todo lo que hay afuera, de la delincuencia, Señor. Sabemos que también hay muchas cosas que está pasando, atravesando este municipio y el país en general, Señor. Pero te pedimos que tú nos guardes, que podamos seguir firmes, dando testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Guarda a mis hermanos, Señor, fortalécelos, su fe sea fortalecida, aumentada, Señor, que no dudemos de tu palabra, sino al contrario, que al ver alrededor podamos aferrarnos a la roca que no se mueve, que eres tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana, el jueves a las 6.
y el domingo a las 10 de la mañana. Y pues que sigan estudiando este libro con nosotros. ¿Vale?